todos nos hacemos eco de la sentencia por el asesinato de Samuel Luiz, 74 años de cárcel para los 4 jóvenes que participaron en ese asesinato, 24 años de cárcel para el principal acusado, en el que se aplica el agravante de homofobia. Vamos a valorar esta sentencia con Pepe Paz, portavoz de la asociación Towanda. Hola, Pepe, bienvenido. Hola, buenos días. Yo no sé cómo han recibido los colectivos, o este colectivo, colectivos LGTBI, esta sentencia, si la valoran como ejemplarizante, puesto que se ha tenido en cuenta ese componente de homofobia para aumentar la pena en concreto al principal acusado, que se sitúa en 24 años, solo un año por debajo del límite máximo de edad de pena de cárcel, que se sitúa en 25. Bueno, pues, hombre, lo primero, desde luego, es la satisfacción propia de que se haya hecho justicia, aunque hayan pasado estos años. Unos años que hay que entender que para mucha gente, no solo para las víctimas y para la gente allegada, sino que para mucha gente que teme muchas veces expresar su diversidad afectivo-sexual, han sido como un tiempo de lapso, ¿no? De limbo, de esta sociedad realmente está ahí para lo que la esperamos o no, ¿no? Bueno, por un lado, satisfacción simplemente por el hecho de que se haya hecho justicia, además en una sentencia que han sido las respuestas del jurado a 100 y pico preguntas y han debatido muchas horas para llegar primero a la sentencia a probar los hechos, digamos, y luego la sentencia del juez. Pero sí que nos parece especialmente importante la cuestión de que se haya apreciado ese agravante de homofobia. Porque muchas veces se plantea en este, como en otros temas, ¿no? En los temas relacionados con asesinatos de mujeres, ¿por qué a unos crímenes se les da, o a unas circunstancias se les da una importancia que no se les da a otra? Samuel ha muerto igualmente, hubiera muerto igualmente, aunque fuera por otra razón. Y bueno, aparte de que Samuel no hubiera muerto sin esta circunstancia de homofobia, también es importante entender que cuando se valora este agravante de homofobia es porque lo que estamos haciendo es no ya proteger a una persona a la que ya no podemos resucitar, ¿no? A una persona que ya falleció, sino que estamos protegiendo a la sociedad, porque lo que estamos haciendo es señalar que no es aceptable la homofobia y en su expresión más grave, que sería el asesinato. Estamos protegiendo los derechos y las libertades de todas las personas, y eso es lo importante, ¿no? De la misma manera que cuando se trata de violencia de género también estamos defendiendo la igualdad, ¿no? Pues esto creo que es importante que se haya recogido y es algo que debemos celebrar. Pero más allá de esto, el otro día leí a Ricardo Pascual, a un psicólogo que analiza conductas, y que él decía, está muy bien que nos dé satisfacción que estos procesos vayan adelante, pero más importante que eso, lo mismo también para protegernos en adelante y para tener al final la posibilidad todo el mundo de unas vidas más felices y más libres, es plantear ¿qué hemos hecho, qué hay como sociedad para que estas conductas, para que las personas que llevan adelante estas conductas entiendan o supongan eso dentro del repertorio de las cosas que es posible hacer, ¿no? Como ante una persona. Por eso sí que nos parece importante no tanto decidir queremos más años, queremos una condena más grave para esto, sino que entendamos esto de qué mecanismos viene, ¿no? Como cuando hablamos de la violencia de género, que hablamos de un machismo estructural que al final en su faceta más grave termina siendo en esto, pues también que pensemos en esas LGTBI fobias ahí incrustadas en la sociedad, de manera que nos acordemos de Samuel cuando hace falta acordarse. Ahora ya Samuel, afortunadamente tenemos esta sentencia que condena aquellos hechos, pero nos tenemos que acordar de Samuel cuando oímos ese chiste cuñado fácil de homofóbico, cuando hay padres que quieren impedir que sus hijos reciban educación para la diversidad, que está recogida en el currículum aragonés, que está recogida en las leyes aragoneses, y que debe servir para todas las personas, no para proteger a unos a otros, sino para que cada cual se pueda expresar libremente, ¿no? Y también debemos acordarnos de Samuel cuando se permite transmitir según qué discursos, ¿no? Que a veces en los estrados públicos oímos unos discursos que al final a lo que llevan es a esto. Eso lo hemos tenido muy claro mucho tiempo, pues por ejemplo con el tema del terrorismo, ¿no? Como el no aceptar determinados discursos en los estrados públicos, y esto lo deberíamos extender a la protección de los derechos de las personas en general, ¿no? Y bueno, yo también lo siento, pero tenemos que ser muy claros.
También nos tenemos que acordar de Samuel cuando llegamos a las urnas, porque hay representantes de partidos políticos que luego tienen discursos abiertamente homofóbicos o que hablan de la homosexualidad como un escalón antes de la pederastia o este tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues ahí también nos tenemos que acordar de Samuel, ¿no? Pero bueno, celebramos que la sentencia haya llegado por fin, que esto también es el final de un camino, afortunadamente, para las personas allegadas a las víctimas, y sobre todo porque creemos que debe servir para asegurar las libertades y los derechos en adelante, pero en todos los ámbitos, como decía. Pues Pepe Paz, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Aquí y Ahora. Gracias a vosotras. Bueno, pues es un crimen que conmocionó a la sociedad española. Ha sido un juicio muy largo, hubo un veredicto del jurado y ahora ya hay una sentencia y son esos 74 años de cárcel y esos 24. Estaba valorándolo, se muestran satisfechos en los colectivos, pero dicen que todavía hay mucho por hacer para desterrar determinados comportamientos, a veces pues aparentemente más pequeños relacionados con eso, pero que todavía parece mentira que estemos en 2025 y se insulte como maricón en colegios e institutos. O se haga bullying, por ejemplo, a los chavales por su inclinación sexual. A mí me parece muy bien el ejemplo, ya lo diré, el ejemplo que ha puesto paralelo de la violencia machista con los casos de delitos de odio, de homofobia, porque en el fondo es el mismo. O sea, no es simplemente un hecho aislado por ser Samuel quien era, sino es por su condición de persona homosexual. Y por lo tanto es una reivindicación colectiva de un grupo de personas que cada vez van aumentando los delitos denunciados de odio hacia esta comunidad. Según la Federación Estatal LGTBI, hay 57.000 denuncias por odio desde el año 2019 hasta ahora. Es un 40% de la población LGTBI. Es una barbaridad en el número de personas que se sienten agredidas, como tú estabas diciendo, Miriam, no por un ataque físico, pero sí de insultos, vejaciones, comentarios fuera de lugar que no harían a personas que son heterosexuales. Y en este momento, que como también él bien decía, a veces de regresión en la tolerancia a aquellos que no son mayoritarios, es muy importante que en las sentencias se reconozca el agravante de homofobia, ¿no? Que es verdad que las sentencias no tienen que ser ejemplares, yo tampoco creo en eso, no creo que la justicia tenga que ser ejemplar para modificar las conductas de los demás. Es más un proceso educativo, de socialización, que nos tiene que llevar a todos al respeto, ¿no? Pero evidentemente que haya una pena importante para aquellos que gratuitamente dan una paliza a alguien por su condición sexual, por querer a quien quiera querer esa persona. Es que esto es tan loco como que te agredan por querer a quien tú quieras querer. O sea, basado en el amor o en el cariño o en el deseo, me da igual en qué, puedas matar a alguien por eso o insultarlo, como tú bien dices, en el año 2025. Yo creo que hay que seguir incidiendo en los valores de respeto, de tolerancia, no de tolerancia, que no me gusta la palabra, sino de respeto a cada uno, seamos como seamos. Yo creo que bueno, María. Sí. Pero bueno, aquí también lo que tú dices no, lo de las penas ejemplarizantes. Bueno, pero yo en este caso estoy con Miriam. Al final va a haber gente que dices, a través de la educación vas a poder, ¿no?, cambiar una actitud. Pero hay gente que pasa lo mismo con el tema de los coches y de la velocidad, que si no es con una multa, con una pena, con ver cuál es la causa-consecuencia, no vas a conseguir que dejen o que cambien un comportamiento o una actitud. Entonces, a mí en ese sentido, que exista el agravante, igual que cuando luego hay drogas o ese tipo de cosas, me parece bien, ¿no?, para el tema de las penas. O sea, pues claramente hay un agravante que por esa razón tiene 24 años. O sea, pues la próxima vez que alguna persona esté tentada a hacer un delito parecido, pues a lo mejor se acuerda de esta situación y de ver cuál ha sido la pena o no, o cómo se ha castigado este tipo de acciones. Entonces, yo creo que eso sí que puede hacer que al final un individuo o un grupo de individuos cambien su actitud. Que luego habrá que educar, que estoy de acuerdo contigo, pero es que la educación es un proceso también más lento. Es decir, los cambios educativos en una sociedad y cómo cambian los valores o se adaptan los valores de una sociedad, no estamos hablando a veces de un año para otro. Entonces, al final tenemos que ir cogiendo todas las herramientas que se tienen y una de ellas claramente es la justicia. Entonces, a mí sí que me parece bien que haya ciertas condenas que un poco dejen claro a la ciudadanía de que no todo vale y que no todo en España son buenas intenciones. Aquí, si haces este tipo de delitos o haces este tipo de cosas de barbaries, pues tienes esta pena y la próxima vez te lo pensarás.
Lo que pasa que es que yo creo, no, perdona, solo, que yo creo que al final en este tipo de hechos tan violentos como, pues, como el asesinato a las mujeres por parte de sus parejas, al final parece que yo, claro que yo que me alegro de que haya un agravante, que sea esto como tú decías, pero al final el que lo hace lo va a seguir haciendo del mismo modo, porque no hay ningún hombre que haya dejado de matar, creo, a su mujer porque le vaya a caer un agravante como violencia machista, ¿no? Porque entra dentro de esa visceralidad del dominio o del odio o no sé muy bien qué, que yo creo que lo que él se quería referir es que solo con penas ejemplarizantes no vamos a ningún lado. O sea, solo por aumentar las condenas en algunos delitos que tienen este calado social, pues aumentaremos las penas de cárcel, pero seguirá existiendo el problema social. Eso es lo que me quería referir. Sí. Igual no me he explicado bien. No, sí. Sí, vale. entendido. Se os entiende perfectamente a las dos y yo creo que efectivamente las condenas tienen dos misiones. Una que es pues que el delincuente, el que ha cometido el delito, pues pague por el delito cometido, y otro que efectivamente en la sentencia se transmita a la sociedad que hay comportamientos que son inadmisibles y punibles y penables y por lo tanto que están ahí, ¿no? Y esta sentencia cumple con esa misión de dar un paso adelante en reconocer que la homofobia no es gratis. O sea, que hacer chistes puede parecer muy gracioso, pero que del chiste vamos al acoso, del acoso vamos a otro tipo de comportamientos y al final acabamos en un caso tan terrible como este, que es el asesinato de un joven por su condición de homosexual, y la justicia ha reconocido que eso es un agravante que hay que tener en cuenta a la hora de juzgar y que no ha sido fácil porque ya hemos visto lo que ha durado el juicio, o sea, que ha habido que sustanciarlo y ha habido que contrastarlo hasta que se ha llegado a esta sentencia. Ha estado muy bien el experto que hemos tenido ahora, porque efectivamente creo que es una sentencia que protege a la sociedad, porque protege la libertad de todos, de cada uno, en lo que sea, en lo que quiera ser y en lo que desee ser, y por lo tanto seas homosexual, dejes a tu marido o a tu mujer, o sea, que eres libre de hacer lo que quieres hacer con tu persona, y los demás no tienen derecho por eso a maltratarte, a acosarte, incluso en este caso dramático, a matarte.